Los delincuentes actuales son millonarios. Si yo no puedo ingresar porque los actores criminales tienen el dominio de ese territorio, ¿cómo yo pretendo hacer campaña política? Estas organizaciones extorsivas no tienen el interés de que el negocio desaparezca o quiebre. Lo que quieren es que el negocio siga, se mantenga y se expanda, y mientras tanto ellos reciben un dinero por esto. Tal vez por la lógica electoral hay más un ánimo de prender el titular que el contenido. Tengo el gusto de recibir ahora en la cabina de RPP al doctor Julio Corcuera Portugal, quien es un académico en la medida en que ha hecho estudios avanzados, ha hecho un doctorado, tanto en universidades peruanas como en los Estados Unidos, nada menos que en la Universidad Nacional de Defensa, y que se ha desempeñado en la ONU como coordinador justamente para temas que han tenido que ver con drogas y organización criminal. Y si lo hemos invitado, como todos los viernes por la noche, queremos terminar con un libro que sea una buena lectura. Es por el libro que él ha republicado en días pasados, que se llama Extorsión, el negocio del miedo. Tiene una magnífica carátula en la que se ve sobre todo a Santa Rosa de Lima tomada de un billete de 200 soles, que es la máxima cantidad en un billete peruano, y en torno a ese billete y a la imagen de esa santa y de su pozo en su domicilio hay casquillos de bala. Extorsión, el negocio del miedo. Usted ha sido de los primeros que ha estudiado el fenómeno específico de la extorsión y la manera como se ha ido implantando, pero el tema que usted desarrolla más, por lo que he podido comprender en la lectura del libro, es que hayan organizaciones que ejerzan un control sobre territorios. Exactamente. Explíquenos, por favor. Sí, ciertamente nosotros nos vemos afectados por el desarrollo de la extorsión de diferentes personas y negocios. Vemos dinamitazos, vemos que han atacado con granadas de guerra, pero hay cosas que no son tan espectaculares, pero que dañan la estructura misma de nuestra vida en sociedad. Y específicamente estoy hablando de la representación política. ¿Qué cosa quiero decir? En los lugares donde algunas organizaciones criminales controlan territorio, logran controlar qué entra y qué sale. Existen algunas zonas de comas, ya que habíamos estado hablando de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, en donde es difícil ingresar si no se tiene el consentimiento de las personas que tienen el control territorial. Hablo de actores criminales. Entonces, si yo no puedo ingresar porque los actores criminales tienen el dominio de ese territorio, ¿cómo yo pretendo hacer campaña política? Lo digo porque donde los criminales han establecido control territorial, tienen la facilidad de controlar quién hace campaña. Por eso el último capítulo habla casualmente de ese tema. Sí. Cómo el crimen puede imponer quién hace campaña y, por tanto, cómo el crimen puede, asimismo, inducir quién se hace autoridad. Luego, la autoridad le debe favores a los criminales. Y ha habido casos en el Perú en donde los criminales desde el penal han llamado, se han presentado en programas periodísticos también reclamando lo que el alcalde le debe. Y no se refiere a dinero, sino lo que le deben favores por el cargo que ha llegado. Si bien su libro tiene una visión general sobre el fenómeno de la criminalidad organizada en el Perú, hay una mirada detallada sobre el caso de Comas. Sí, claro. Comas es el distrito más grande de Lima Norte, puesto que San Juan es de Lima Este. Comas es el origen de otros distritos que han sido amputados a Comas en las últimas décadas, ¿no? Como Los Olivos en particular e Independencia. Y usted estudia la situación en Comas. Yo quisiera que nos haga saber, porque cuando uno visita Comas, como he tenido la suerte de hacer el fin de semana pasado, uno ve el vigor empresarial, la cantidad de gimnasios, la cantidad de discotecas, la cantidad de salas de peluquerías, etcétera, y naturalmente comercio de todo tipo. Hay desde los supermercados hasta los bodegueros de esquina. Es decir, ¿cómo ha podido controlar todo este vasto territorio cuando nos hemos dado cuenta de que acá no estábamos ante una criminalidad común? Sí, esta es una extraordinaria apreciación porque además permite explicar una variable que a veces no tenemos en cuenta. Cuando miramos el crimen, solemos buscar lo ilegal o lo informal, pero el crimen camina en las laderas de lo formal y lo criminal. Me explico. Es un capitalismo parasitario, es un crimen parasitario. ¿Qué cosa quiero decir? Estas organizaciones extorsivas no tienen el interés de que el negocio desaparezca o quiebre. Lo que quieren es que el negocio siga, se mantenga y se expanda, y mientras tanto ellos reciben un dinero por esto. A esto hay que sumarle una variable.
estos actores criminales se ven a sí mismos como empresarios del crimen y empiezan a crear un capitalismo criminal. Un capitalismo en donde lo que rige no es la ley de la oferta y la demanda o la mano invisible del mercado, sino la mano visible del crimen organizado que por la fuerza obtiene los contratos. ¿Me explico? Por el miedo. Por el miedo. Se llegan a una empresa y que hace, por ejemplo, el caso de los conciertos, que hace los conciertos y le piden el cupo, pero además le ponen la empresa de seguridad, le ponen la empresa que le da los baños químicos, le ponen la empresa que arma... Los baños portátiles. Los baños portátiles. Hasta eso. Es decir, y esas empresas son formales, pero son del entorno de ellos. O le dicen, ok, usted tiene un colegio y mantenga su colegio. Me paga tanto de cupo, pero la empresa de limpieza y la seguridad se la doy yo. Y cuando usted tenga que hacer uniformes y demás, los contrata conmigo. Es decir, es un capitalismo subsidiario y parasitario que viene avanzando. Para que ellos puedan obtener dinero, precisamente necesitan de esa bonanza, de la amenaza, por eso las granadas, los cartuchos de dinamita, y de un capitalismo que parasite el empresario. Hay un capítulo en la biografía criminal, para no llamarle prontuario, del señor Eric Moreno, que me ha llamado siempre la atención, quisiera que usted lo confirme, que durante un tiempo él se dedicó a vaciar tumbas. Exactamente. Para ponerlas a la disposición de muertos recientes. Sí, exactamente. O sea, esto daba muestra ya de una falta de respeto a lo más sagrado y de un cinismo absoluto. Es decir, por la noche sacar a los cadáveres y hacer creer que se trataba de una tumba libre, que él podía ofrecerla sin ser autoridad municipal. Es verdad que él se dedicó a ese negocio. Él se dedicaba. Analizar la biografía de un actor criminal puede ser polémico, naturalmente, porque es una persona vinculada a delitos, pero hay muchas características de humanidad y de particularidades. Él es un joven, no crece con la madre se va a Francia de manera, digamos, a un trabajo sencillo. Él crece solo buena parte de su niñez y adolescencia y se recurseaba, digamos, entre comillas, con lápidas, se recurseaba de mototaxista, de estibador, siempre alrededor del mercado. Así, y alrededor de eso, de adolescente, él ingresa en este tipo, o sea, tiene diferentes funciones, pero es muy interesante los audios que la policía obtiene cuando le incauta el celular a la madre. Sin duda, usted transcribe algunos de ellos. Y algunos audios... Son conversaciones muy interesantes, en efecto. Exactamente, donde él le dice... Yo quiero, le habla a su mamá, le dice a su madre, quiero que me hables como si le hablas a un hijo, porque tú solamente recurres a mí por dinero y me recurres a dinero con mentiras y tú tienes que ser honesta conmigo, porque si no, ¿de qué clase de relación de madre e hijo hablamos? Es una cosa bien, y le está explicando a la madre además, yo no tengo el dinero que ustedes creen y no puedo yo gastar porque yo tengo que guardar, porque si me pasa algo, ¿de dónde voy a invertir? La gente que yo mando, le dice, a hacer su trabajo, si pagan, ganamos. Y si no pagan, yo igual tengo que responderle. Está hablando de un negocio. Todo su diálogo es sobre un negocio. Y está planteando ahí gastos y el ahorro, lo que va a invertir. Y efectivamente, ¿cómo pasa un joven de vender tumbas a mototaxista, a ladronzuelo de camionetas, a tener y a desarrollarse alrededor y a controlar territorialmente? ¿En qué momento se produce la ruptura para volverse un criminal capaz de ordenar la muerte de gente inocente, incluso niños, a veces con una cantidad de balas totalmente desmedida, ¿no? Porque es interesante que usted dice, no nació con la llegada de venezolanos. No nació con eso. La extorsión existía aquí antes. Adoptó algunas modalidades diferentes, adaptándose a prácticas de otros países. Yo veo más una influencia del norte del país que de los venezolanos, honestamente, porque en Trujillo el control territorial a través de cupos usted lo puede encontrar con mucha claridad alrededor de 2006-2007, pero en Trujillo encuentra los inicios en el 2003. Para el 2007-2008 ya habían distritos controlados por organizaciones criminales. Por eso recordará en el 2008, ¿sí? Hubo una famosa noticia de un escuadrón de la muerte en Trujillo. Sí, cómo no. Justamente, precisamente en ese contexto. Famoso... Elidio Espinosa. Elidio Espinosa, que terminó siendo elegido alcalde de Trujillo. Alcalde por una amplia mayoría. Condenado por una parte, pero también fue elegido alcalde. Ahora bien, usted menciona al norte. ¿Cómo explicar las diferencias territoriales? Porque por lo pronto, a nivel de Lima misma, hay una gran diferencia entre Lima Norte y Lima Sur.
¿Por qué hay esta concentración en Lima Norte? ¿Qué explica? Es muy interesante, y voy a referirme primero a lo de las ciudades del norte sobre las del sur, porque el crimen, si uno mira, es un fenómeno costero, pero de la costa norte. No lo encuentra usted en el departamento, lo encuentra en Trujillo, en Chiclayo. Yo hice mi trabajo y estoy trabajando a otra publicación al respecto, pero... ¿Al respecto de qué? ¿De territorialidad? Y en el norte, de una organización criminal. Estoy trabajándolo ya, debo tener 2-3 meses ya terminada. Estos son trabajos que además toman tiempo, se han trabajado, pero concretamente, mire, el libro de Cordula Strocca y las cosas que hemos recopilado respecto de el mundo de las pandillas, cuando surge Sendero Luminoso en Ayacucho y cuando empieza a fomentarse, dentro de los documentos y los textos de Sendero Luminoso, ellos, al igual que Marx, plantean que los pandilleros son lumpencapitalismo. Y como son lumpencapitalismo, hay que desaparecerlos. Entonces, las células de Sendero Luminoso asesinan a las pandillas de Ayacucho, a los vampiros, así se llama la pandilla, los vampiros, los zombies, y empieza a haber una racia. El MRTA hace lo propio con algunas zonas digamos, la selva, pero en el norte no pasa eso. Ensañamiento también contra homosexuales. También, por supuesto, pero respecto a las pandillas, cuando mueren estas pandillas, muchas de las organizaciones criminales que hoy son famosas fueron pandillas, los pulpos, por ejemplo. Sí. Pero que lo que pasó, esa racia que pasó en el sur, no pasó en el norte. Y por otro lado... ¿Por qué no? Sendero los corta. O sea, la lucha de Sendero era contra el Estado, pero también mata a muchos por donde pasó Sendero, las pandillas que existían fueron asesinadas, lo limpiaron. Ahora, esto no es solamente nuestro, hay otros fenómenos. Hay un fenómeno en México que es el fenómeno de los cholos, los narcos han acabado con este fenómeno. ¿Por qué, por ejemplo, las Mara Salvatrucha ingresó a Honduras, ingresó a Guatemala, además de El Salvador, por supuesto, pero ¿por qué no ingresó en México? Lo intentaron, pero los Zetas los liquidaron. O sea, el crimen, o por qué, es otra muy buena pregunta, ¿ves? ¿Por qué el Tren de Aragua y los Salayones y demás no se afincaron en Trujillo? ¿Por qué no se afinan que donde hay crimen ya propio, el crimen marca sus propias reglas? Entonces, eso hace que ahí no encaje directamente. Y aquí hay un tema muy interesante, porque hay un flujo migratorio entre personas digamos, que huyen de Trujillo por diferentes razones y se sistematizan aquí en el cono norte. Los Olivos, Puente Piedra, Comas, hay un flujo de comunicación directo, de esconderse, de comunicarse, y eso explica de alguna manera, por ejemplo, hay modalidades que hoy día están aquí, son modalidades que en Trujillo existieron hace 14 o 15 años. Por ejemplo, yo encontré en el año 2016 stickers en la avenida Arequipa y en la avenida Javier Prado. Esta no es noticia, pero cualquier ciudadano que camine a la avenida Arequipa puede mirar en el auto el sticker de una corona o de un delfín. Por casualidad lo tienen todos. No, esa es una marca. Por supuesto que sí. Terminemos con una pregunta que para mí y para su libro es crucial, que es el tema de la corrupción. Es decir, la capacidad que estas organizaciones tienen, quizás a diferencia de Sendero y del MRTA, por el contacto que establecen con la población civil, de corromper autoridades y de buscar a personas jóvenes y hábiles para que se incorporen a sus filas con dinero, ¿no? Lamentablemente hemos sabido hoy que la justicia ha decidido que el gobernador regional del Callao ya no es prófugo de la justicia porque se ha suspendido la decisión que se había tomado de someterlo a una prisión preventiva. Sin embargo, los cargos subsisten y el señor Ciro Castillo tendrá que dar explicaciones. Vemos que hay una justicia extraña, ¿no? Con decisiones de una cierta lasitud. ¿Qué papel le atribuye usted a la corrupción del aparato público y sus entidades para el auge de estas organizaciones? Es grave y hay que tener en cuenta una variable de por medio. A diferencia de Perochena o de Yango, los delincuentes actuales son millonarios. Entonces, Yango tenía dinero, pero no tenía la cantidad de millones comparativamente hablando que, por ejemplo, tiene el monstruo. Al monstruo se le han calculado 11 millones de soles en utilidades, al jorobado 25 millones de soles. Si tenemos en cuenta que algunas de esas organizaciones criminales han ingresado en minería criminal, o sea, la capacidad de dinero que multiplica. Exactamente, eso hace que sea más difícil. Y también hay que tener en cuenta una cosa, las organizaciones criminales peruanas actualmente han venido sofisticándose. De repente las estrategias siguen siendo las mismas para combatirlas, pero ellos sí tienen más profesionalización. Y eso es lo que hace notar lamentablemente su libro, que hay un desarrollo y una modernización mayor, sin duda, de la criminalidad que el Estado. Pregunta final. ¿Cree usted que estos temas de fondo que ha abordado usted están debatiéndose como corresponde en la campaña electoral? No, ¿Ha visto en los planes de
en los planes del gobierno que los partidos presentan una reflexión, un conocimiento y una visión sistemática de lo que vamos a hacer? Lo que veo es un divorcio a veces entre los documentos del plan de gobierno y los discursos de los candidatos. O sea, eso he notado. Y lo que he notado es que tal vez por la lógica electoral hay más un ánimo de prender el titular que el contenido o aquello que sea disruptivo sobre lo que aquello pueda plantearse de fondo. Muchísimas gracias. Aunque parezca paradójico, recomiendo la lectura de este libro. En primer lugar, porque está muy bien escrito, está escrito pensando en el lector y no en especialista solamente, y lo deja uno con un ánimo optimista. Al menos eso me ha sucedido a mí. Hay una reflexión acá que hace pensar que el Perú tiene recursos intelectuales, profesionales y la voluntad de no ceder al negocio del miedo, como es el título de este libro. Del Perú republicano. Que usted cita al final, citando a Jorge Basadre, efectivamente, lo he leído con gran placer. Muchas gracias por su presencia, que tenga un feliz fin de semana.